Taba. Algunas encuestas ubican a Mario Delgado, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, como uno de los contendientes más serios a la presidencia de Morena. Ayer, por ejemplo, una encuesta publicada por el diario El Financiero de Alejandro Moreno, un muy reputado encuestador, le da 11 puntos de ventaja sobre Porfirio Muñoz Ledo, esto entre población abierta. Y entre simpatizantes de Morena le da una ventaja de 18 puntos. Estos son datos que claramente colocan a Mario en una situación de ventaja. Él ha sido reconocido por su labor como coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, donde ha podido formar acuerdos entre distintas fuerzas parlamentarias. Esto se le ha reconocido, aunque también es cuestionado por tener un perfil muy centrista, no necesariamente ser una persona de izquierda, y esto pues hay un sector del partido al que esto pues no le agrada. Antes de conversar con él, vamos a ver esta breve semblanza del diputado Mario Delgado para que quienes no lo conozcan puedan tener una idea más clara de quién es. Vamos a verlo. Mario Delgado tiene una trayectoria de 15 años como servidor público, habiéndose desempeñado principalmente en la Ciudad de México. Es un estudioso de política social, la educación, la seguridad y la administración pública. Ha sido senador y diputado federal y hoy aspira a la presidencia nacional de Morena. Mario Delgado sostiene: es muy importante que Morena se organice como partido para la cita electoral del 21, pero también es que se trabaje permanentemente en la formación política del pueblo. También ha manifestado que es importante que los partidos políticos renuncien al menos a la mitad de sus prerrogativas para que se adapten a la realidad nacional en estos tiempos de pandemia. Vamos ahora a ver esta conversación que tuve con el diputado Mario Delgado esta mañana mientras iba en su vehículo a la Cámara de Diputados. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola Hernán, ¿cómo estás? ¿Para Hola, dónde hola. vas, Mario? Rumbo a la cámara, vamos. Buenísimo. Oye, Mario, pues de entrada, ahora que estás contendiendo a esta candidatura por la presidencia de Morena, yo quisiera preguntarte, mucha gente en el partido, bueno, no sé qué tanta, pero un sector en el partido piensa que tú no necesariamente eres un hombre de izquierda, que estás más bien colocado en el centro, que eres un pragmático. ¿Eres un hombre de izquierda y cómo entiendes la izquierda? Te pregunto, para empezar. Bueno, mi formación política, Hernán, ha sido en los gobiernos de izquierda de la Ciudad de México. En este movimiento hay que entender que ya hay varias generaciones. No nos podemos ubicar nada más como referentes quienes participaron en el 68 o quienes participaron en la ruptura de 88, porque pues sabemos algunos más jóvenes. Yo nací en el 72, ¿no? Entonces no pude haber participado en el 68 y en el 88, pues yo estaba en la secundaria en Colima. Sin embargo, toda mi trayectoria ha sido en los gobiernos de izquierda de la Ciudad de México. Siempre, yo no decidí, a pesar de que estudié en el ITAM, Hernán, no decidí la ruta de la tecnocracia. Desde un principio decidí hacer otra cosa. Mi primer trabajo fue en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Presupuesto que presidía un periodista, Ricardo García Sáenz. De ahí empezó la lucha por transparentar el FOBAPROA. Después trabajé en la primera campaña, participé en la primera campaña de Andrés Manuel López Obrador para jefe de gobierno en el año 2000. Después lo acompañamos en la lucha del desafuero, del fraude electoral de 2006. Estuvimos en el 2012 también en la campaña. Yo como candidato a senador fui responsable de la elección de Ecatepec. O sea, me tocaba la ciudad. Mario, perdóname que te detenga. Está bien, entiendo tu trayectoria, te avala en la izquierda, pero lo que te pregunto es si hoy te consideras tú un hombre de izquierda, un hombre de centro, un pragmático. ¿Cómo te definirías hoy ideológicamente? Yo me considero un hombre de izquierda, pero una izquierda que da resultados, una izquierda que transforma la vida de la gente, no nada más que se queda en una posición radical. A mí me ha tocado participar en gobiernos justamente que dan resultados con una visión de izquierda. El programa de becas, que hoy es
universal para todos los estudiantes del país en educación media superior. Lo empezamos en la Ciudad de México con Prepa Sí y cambió la vida de muchos jóvenes. Era el viejo sueño, además, de los jóvenes del 68, del salario estudiantil. Es lo más parecido que existe a eso, la beca para educación media superior, que hoy hay 4 millones de becarios del país. Entonces, una izquierda que transforme la vida de la gente. Decías, no una izquierda que se quede en una posición radical, entonces ¿tú te considerarías una posición de izquierda moderada, por llamarlo de alguna manera? No, hay que ser radical en el combate a la corrupción, hay que ser radical en todo lo que tenga que ver con fraudes electorales, con violaciones de derechos humanos. Ahí sí hay que mantener posiciones radicales, pero cuando se es gobierno hay que ser eficaces. Bien. Mario, tú fuiste uno de los principales promotores de que la dirigencia de Morena se eligiera mediante una encuesta. ¿Qué te ha parecido este proceso en general? ¿Por qué defender un método de elección que no estaba contemplado en los estatutos de Morena? ¿No te parece que la encuesta al final es una suerte de concurso de popularidad, un poco a ver quién es más conocido dentro del partido hacia afuera? Quien primero recomienda la encuesta es Andrés Manuel López Obrador, quien mejor conoce a nuestro movimiento. No está en los estatutos porque cambió la realidad política. Son unos estatutos construidos para otro momento, para otra situación del partido, donde se formaba a partir del esfuerzo de caminar y de movidos por la esperanza de millones de mexicanos, el casa por casa. Y se convirtió, después de la elección del 18, en el partido más grande de México, en el partido, en el poder, un partido de millones de López Obradoristas. Entonces, evidentemente los estatutos ya no son, es muy complicado manejar ahora lo que es el partido de nuestra nueva realidad política con unos estatutos que fueron hechos para otro momento. Entonces, quien mejor entiende esto es Andrés Manuel López Obrador y dice, para cuidar la imagen de Morena y porque la gente quiere mucho a Morena y es nuestra responsabilidad cuidarla, vayan a un proceso de encuestas, denle a la gente el poder de decidirlo. Y ahí lo que está también en juego es la definición de cómo imaginamos, cómo queremos a este partido. Si es un partido que se cierra en este momento o es un partido, movimiento que sigue sumando, para lo cual hay que poner las principales decisiones en la gente. Bien, yo creo que el partido pudo haber organizado mejor la encuesta. Desafortunadamente no se siguió esa ruta, se prefirió otra ruta y paradójicamente la autoridad electoral termina ordenando esto y bueno, ahora hay que cumplirlo y cuidar que el proceso salga bien. Bien, Mario, tú estás inmerso en una campaña ahora por la presidencia de Morena y al mismo tiempo cumples con tu función como presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Gibran Ramírez, a quien desde nuestro espacio hemos cuestionado por la manera en que ha utilizado los recursos materiales y humanos de la CIS, un organismo internacional, para promover su propia campaña política, se defiende diciendo que él pidió licencia, aunque eso no le quita que use los recursos de esa institución. Pero además dice que tanto tú como Porfirio Muñoz Ledo debieron también pedir licencia a sus puestos en la Cámara de Diputados. ¿Qué le contestas? ¿Cómo has logrado tú evitar conflicto de interés, evitar favorecerte dentro de tu posición como presidente de la Junta de Coordinación Política y separar las cosas en esta campaña? Bueno, es importante no mezclar, separar las dos cosas. Una cosa es el trabajo legislativo y otra, pues este proceso inédito, Hernán, extraño, porque no hay campañas, simplemente va a haber un sondeo a principios de mes. Por eso te digo que el partido pudo haber organizado mejor este proceso, con periodos de campañas, de debate, en fin, algo que fuera más claro. Sin embargo, estamos en un proceso bastante extraño, pero yo he sido cuidadoso en obviamente no utilizar recursos públicos y mantener muy claro, dividido entre lo que toca como legislador y la parte de hablar con los militantes. Ahora, Mario, la política cuesta, hacer campaña cuesta, viajar por el país como lo has hecho cuesta. ¿De dónde se financia todo esto? Yo lo estoy pagando con mis propios recursos. Básicamente son boletos de avión porque no
vamos y venimos el mismo día, no, ni siquiera estamos gastando en hoteles. Eh, entonces, y todo lo demás, los eventos y demás que se organizan, lo han organizado militantes, simpatizantes. Mario, se cortó la última parte, no sé si pudiera repetir. Adelante, por favor. Hemos visitado varios estados del país, lo hago con mis propios recursos, vamos y venimos el mismo día para ahorrarnos el hotel y los eventos que se han organizado los propios militantes. Vámonos un corte, no se vayan, regresamos con más de esta conversación con el diputado Mario Delgado. Gracias, estamos de vuelta en el octágono. Vamos a continuar con esta entrevista que le hice esta mañana al diputado Mario Delgado. Mario, hay un sector de la militancia de Morena, digo, el partido está bastante polarizado en este momento por el tema de la elección, del proceso interno. Hay un sector que no está conforme con tu candidatura y te ha recriminado, por ejemplo, que apoyaste la reforma educativa, que apoyaste el Pacto por México, que no has militado siempre en el obradorismo. ¿Qué respondes a estas críticas? Bueno, yo hace 20 años que acompaño el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, desde la campaña del 2000 para jefe de gobierno. Ahí habíamos hecho un partido político, el Partido Centro Democrático, con Manuel Camacho, con Marcelo Ebrard, y terminamos declinando por la candidatura a jefe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de tal manera que terminamos participando en su campaña. Estuve en el gobierno con él, en la Secretaría de Seguridad Pública, lo acompañamos en el desafuero, en el fraude electoral del 2006, en la campaña de 2012. A mí me tocó como candidato a senador hacerme responsable, además de mi campaña, de Catepec, que nos fue muy bien, por cierto, y ahí empezaba a formarse Morena. Me tocó hacer la Asamblea Constitutiva de Morena en mi estado, en Colima, en el 2014. Fui el primer senador que se sale del PRD para irse a Morena. Y bueno, me tocó ser parte del equipo de voceros en la campaña de 2018. Son 20 años ya de coincidencia en el López Obradorismo. Bien, Mario, ¿cuál es y justamente, Hernán, justamente el Pacto por México es lo que provoca mi rompimiento con el PRD, porque el acuerdo era que el PRD aprobaría la reforma fiscal que era necesaria, o el paso previo para la reforma energética. Y yo voté en contra de la reforma fiscal justamente por ese diseño que tenía el pacto, y es lo que finalmente provoca mi ruptura y mi salida del PRD, y yo decido unirme desde aquel entonces a Morena con Andrés Manuel López Obrador. Bien, Mario, ¿cuál es el principal problema que ves hoy al interior de Morena? ¿Qué acciones urgentes promoverías en caso de llegar a la presidencia del partido? Y en particular quiero preguntarte, ¿en qué situación dejó el partido Jade Cole-Polensky y ahora en estos meses Alfonso Ramírez Cuellar? ¿Qué les reconoces, qué les reprochas a estos liderazgos? Mira, yo soy un optimista de Morena, Hernán, porque Morena no son sus dirigentes. Morena es la gente, y el movimiento está más vivo que nunca. Ahí está la gente con mucho ánimo, queriendo participar, queriendo organizarse, queriendo ser parte de. Es cuestión de que el partido retome el liderazgo y que hagamos lo que nos enseñó Andrés Manuel durante más de 20 años, organizar a la gente. La fuerza de Morena es el pueblo organizado. Creo que es tiempo de dejar atrás los tribunales, la disputa por la dirigencia e ir a lo importante. Viene ya el ciclo electoral del 21 y ahí tendremos que estar unidos y organizados. Es tiempo de reencontrarnos, de escucharnos, de dialogar, de darle a cada quien su lugar, de tener una comunicación honesta y darnos cuenta que es mucho más grande lo que nos une que lo que nos puede separar por algún cargo. Entonces, yo soy un optimista de Morena. Yo creo que después de esta encuesta vamos a tener una dirigencia con mucha fuerza, con mucha autoridad moral, porque va a venir esa fuerza de la legitimidad que da la consulta al pueblo de México. Eso es algo que solo Morena puede tener y va a ser un factor clave para que vayamos unidos al 21. Mario, veo una discusión de personas queriendo ocupar los puestos de liderazgo hoy en Morena.
no se ve necesariamente una discusión de proyectos, no veo una discusión de un grupo queriendo llevar el partido hacia un lugar y otro grupo queriéndolo llevar hacia el otro. ¿Cuáles son las 2 o 3 ideas, proyectos que te diferencian a ti de los demás candidatos en lo que planteas para Morena? Yo creo que Morena tiene que seguir creciendo, debe mantenerse como un instrumento de lucha del pueblo de México. Yo veo a Morena como un partido, movimiento que siga sumando, que siga creciendo, y no un partido que divida, un partido que se cierre a administrar unos cuantos militantes. Tenemos que ir por todo el López Obradorismo y más. Hay una definición política que creo que Morena debe tomar muy claramente y sin titubeos. Apoyar el proyecto alternativo de nación. El presidente gobierna con la plataforma de Morena y lejos de tomar distancia o querer tener un proyecto distinto, hay que ponerse al lado del presidente en la lucha contra los conservadores y meter el acelerador a fondo para que se consolide el proyecto de transformación. Y lo último es, la fuerza está en la gente, la fuerza morena es el pueblo organizado, no los dirigentes, no las diferencias que se puedan tener entre unas personas u otras, eso es lo de menos. Y también hacer de la política un imperativo ético, apegarnos siempre a los principios para marcar la diferencia de los partidos del pasado. Bien, Mario, una última pregunta. Porfirio Muñoz Ledo amenazó con expulsar a Marcelo Ebrard del partido por corrupto y te amenaza a ti también. Dice, ya te pasaste de cómplice, estás comprando a todas las autoridades. Cuídate, te dice. ¿Crees que quizás Porfirio Muñoz Ledo esté teniendo algún desorden en sus facultades mentales? ¿O por qué está hablando de esa manera? Parece un poco descolocado en su manera de hablar. En esta entrevista del País realmente me llamó mucho la atención. No sé cómo lo veas tú. Bueno, es un hombre con mucha trayectoria, es un hombre ya de 87 años, pero yo creo que no es momento de polarizar, de dividir, de denostar. Creo que hay que tener muy claro el momento histórico que estamos viviendo y la responsabilidad que tenemos nosotros como dirigentes, como militantes de este movimiento, de asegurar que continúe el proyecto de la transformación. Eso es lo más importante y solo lo vamos a lograr en unidad. Bien, Mario, muchas gracias por esta conversación. Buen día. Gracias a ti, Hernán. Buen día. Que Gracias. estés bien. Hasta luego. Buenas noches.